Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo Impulso Vital. La salud también se construye a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos y el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. El autoconocimiento, el valor de las palabras que elegimos, las creencias que condicionan nuestras decisiones y la importancia de encontrar coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, forjan a nuestro bienestar. Hoy nos proponemos reflexionar sobre esto y para ello hablamos con Silvina Zapulla, quien recientemente presentó su libro Después del ruido, en que se ocupa de todo esto. Cuando yo hablo de Después del ruido, hablo de todos los pesos, miedos, creencias, experiencias que tenemos en lo cotidiano de la vida que nos van pesando y con las cuales vamos cargando. A eso hace referencia Después del ruido. Cuando yo tomo conciencia de quién soy en realidad, ahí empiezo a plantearme qué pasa después del ruido, ¿no? Cómo estas creencias, esos miedos, esas vivencias que uno tiene que nos van dejando huellas y huequitos en el corazón, como yo digo, son las que nos impiden avanzar en la vida. Entonces, como cuando cambiamos nuestra forma de pensar, sentir y actuar, cuando actuamos congruentemente, empezamos a aceptarnos a nosotros mismos y logramos ese pequeño cambio que a lo largo de ese proceso nos va a ayudar a sentirnos cada día mejor. Por ejemplo, ¿qué tipo de pesos, qué tipo de creencias? Cuando nosotros queremos emprender algo, por ejemplo, y nos dicen no vas a poder, no puedo, no soy capaz, vos no tenés la capacidad para hacer esto, y esas son algunas de las creencias que nos van limitando a ser quienes somos en realidad, porque a lo mejor yo quiero practicar un deporte y me dicen no, pero vos nunca hiciste gimnasia, no podés practicar ese deporte, ¿cómo lo vas a hacer? No podés, pero si yo logro esa disciplina y yo voy a poder practicar ese deporte y voy a poder ser bueno en ese deporte, pero primero tengo que creer en mí, tengo que elegirme yo y tengo que pensar de esa forma que yo puedo hacerlo, tengo que sentirlo y empezar a actuar para llegar a ser un buen deportista, por ejemplo, y a practicar el deporte que yo quiero. ¿Y cómo haces para dar ese paso que debe ser tal vez uno de los más difíciles? ¿Cómo haces? Empezar a escucharme, a cambiar mi lenguaje conmigo mismo, a comunicarme mejor primero conmigo mismo. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo y qué nos decimos? ¿Nos aceptamos como somos? ¿O queremos encajar en un mundo o en un lugar o en una fiesta o en un grupo de amigos en los cuales no nos sentimos cómodos? Cuando empezamos a ser conscientes de esas cosas y empezamos a elegirnos a nosotros mismos, a querernos primero nosotros, ahí es donde empezamos a cambiar y empezamos a darnos cuenta que somos capaces de lograr todas las cosas que nos proponemos, pero empezar a comunicarnos mejor con nosotros mismos. Nuestro lenguaje crea. Hay que hacer como una revisión de lo que culturalmente hemos ido aprendiendo y tal vez de la forma en que nos han educado, porque por ahí pensar en uno mismo, lo primero que uno piensa es como que cae en el egoísmo y le cuesta dar justamente ese paso, pero necesita verlo de otra forma. Es que eso es ser egoísta con nosotros mismos, porque nos dejamos de lado, porque esa es una creencia limitante que nosotros tenemos. Si yo tengo que primero pensar en el otro y después pensar en mí, ¿por qué yo tengo que pensar primero en mí? Ese es el interrogante que nos deberíamos plantear. No es egoísmo, es querernos a nosotros mismos, porque nosotros vivimos dentro de un sistema y ese sistema, si yo soy el timón de esa casa, por ejemplo, hablando analógicamente, si yo soy un buen capitán dentro de ese barco, todos vamos a estar en armonía.
Pero si yo empiezo a decir no puedo, ¿qué voy a transmitir? El que no puedo. Entonces, ¿por qué voy a tener que ser egoísta? Si esa es una forma de ser egoísta, no confiar en mí mismo. Además, me parece que no nos damos cuenta por ahí que estando bien nosotros, también podemos brindarle a los otros una mejor versión nuestra. Es que es así. Sí, siempre si yo estoy bien, el que está al lado mío también va a estar bien. Uh-huh. Si yo empiezo a desmerecerme constantemente, lo que voy a estar enseñando al que está al lado mío es ese desmerecimiento. En cambio, si yo recibo cosas porque me lo merezco y le voy a estar enseñando que también es bueno recibir. Uh-huh. Recién hablabas de las palabras y cómo nos tratamos. Sí. Por ejemplo, digamos, ¿qué sería malo y qué sería bueno? Decirte qué es bueno y qué es malo depende del criterio de cada uno de nosotros. Es subjetivo. Es subjetivo. Yo te podría decir qué significa algo bueno para mí. Uh-huh. Es decirme todos los días gracias por la salud y por el día que voy a empezar a vivir. Uh-huh. Eso sería para mí lo bueno. Y lo malo sería levantarme y decir otra vez tengo que ir a trabajar o tengo que levantarme, ¿para qué? O sea, en líneas generales podría ser el agradecimiento por el motivo que uno considere, y en líneas generales también lo malo, la crítica constante. Sí, la queja. El reclamo, el por qué tengo que hacer determinada cosa, para qué lo tengo que hacer. O sea, si yo le encuentro a ese para qué un propósito, un objetivo, comienzo mejor el día. Uh-huh. O sea, ¿para qué lo hago? Para sentirme bien, para estar mejor. Cambia ya en uno mismo. Uh-huh. Y muchas veces esa es la pregunta que corresponde, el para qué, y muchas veces hacemos otra que es por qué. Claro, sí. Uh-huh. Es mejor preguntarnos para qué hago las cosas. Uh-huh. El para encontrarle un sentido a ese para qué, como que nos lleva a lograr lo que nosotros queremos. Uh-huh. Y a veces me parece particularmente que el para qué nos da una mirada hacia el futuro y el por qué estamos regresando al pasado. Y es más cuestionarnos el por qué debo hacer tal cosa o por qué tengo que hacer. Uh-huh. ¿Tiene que pasar por allí una persona por una situación difícil como para tener recién la posibilidad de este cambio? Sería bueno que no, pero Exacto. Generalmente suele ocurrir eso. Y generalmente las personas cuando tienen un quiebre recién se dan cuenta que tienen que producir ese cambio. Uh-huh. Pero lo ideal sería que empecemos a transmitir patrones o programas a la nueva generación de que todo lo que se proponen son capaces de hacer. O sea, pero primero tenemos que cambiar nosotros, uh-huh. Los adultos. Todo esto en muchos casos implica desaprender algunos patrones que tenemos incorporados desde hace años hasta inconscientemente, para incorporar otros más conscientes y más saludables. Enseguida seguimos. Instituto MOSE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes, profesionales especializados y aparatología de vanguardia. Calidad humana más inversión y tecnología al servicio de la salud. Instituto MOSE. Turnos 3525 68 68 60. Sabemos que el cuidado de los adultos mayores requiere algo más que atención. Necesita vocación y conocimiento. Las Clivias, residencia para mujeres. Nuestro lugar para ambos sexos, hogares seguros con atención permanente, calidez y respeto. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte, tomografías multicorte y colon virtual, resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D, mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria.
Seguimos hablando con Silvina Zapulla y conociendo sobre esta búsqueda de bienestar que nos propone. En ese marco, antes hacía referencia a las palabras. ¿Cómo nos tratamos? Por eso le preguntamos, ¿cómo influyen también los pensamientos y las emociones? El lenguaje que genera ese pensamiento, porque si yo me pongo a cuestionar qué es pensar, pensar es interrogarme y darle una respuesta a ese interrogante. Entonces, eso está generando un lenguaje interno dentro de mí que después va a surgir en la comunicación, en la palabra, en el lenguaje, que es el que me va a hablar. Entonces, ese pensamiento va a hacer que yo sienta y actúe de la misma forma. Es actuar con congruencia, digamos. ¿Y las emociones? Las emociones suben y bajan constantemente, ¿no? Muchos hablan de gestionar las emociones. Yo particularmente digo que hay que accionar para que la emoción cambie. Por ejemplo, si estoy triste, no puedo gestionar la tristeza, sino que tengo que gestionar la acción para que esa emoción cambie. ¿Qué tengo que hacer para dejar de estar triste? Y siempre está la acción de por medio. Entonces, si estoy triste, escucho una música que me gusta, leo algo, una frase que me motive, o salgo a caminar, voy al gimnasio, hago una comida rica, o me quedo pensando en algún recuerdo que me trae alegría. Generalmente como que uno sabe, digamos, que lo puede sacar de esa situación, pero no toma justamente la acción. Sí, por eso a veces nos quedamos en la palabra gestión de emoción, pero yo le agregaría eso: para gestionar una emoción tengo que accionar. Me parece que por ahí mucha gente no sabe cómo, ese es el problema. Sí, ¿puede ser? Sí, yo creo que se queda más situado en esa emoción, que es bueno también transitarla a las emociones, Y ¿no? muchas veces es necesario. Es necesario, no es que yo tenga que cambiar de emoción constantemente, pero hay situaciones que a mí me llevan a querer cambiar esa emoción, porque yo no puedo estar constantemente en línea recta de esa emoción, tengo que tener un corte de esa emoción. ¿Está bien que la transite? Sí, está bien que la transite, pero ¿cuánto tiempo tengo que transitarla? Me tengo que dar cuenta que yo no estoy viviendo solo, que comparto con un otro, entonces es importante que ese otro también esté bien, y si yo estoy mal, es como una cadena. Volviendo al tema del agradecimiento que mencionabas antes, por allí como que estamos acostumbrados a esperar que nos ocurra algo que no es común para recién agradecer. Es un milagro, por ejemplo, por mencionar algo. Y hay cuestiones que nos ocurren a diario que tendríamos que agradecer porque no todas las personas lo pueden hacer o les ocurre. Sí, sería bueno que desde que amanecemos empecemos a dar gracias por el nuevo día o por abrir los ojos esa mañana. Y el tema de la coherencia es difícil, es necesario pero difícil. Sí, tenemos que pensar, sentir y hacer para lograr ese equilibrio emocional, que no es fácil lograrlo, es un proceso largo, no es que de un día al otro yo voy a cambiar, sino que es un proceso, es un camino lento, pero posible. Posible. ¿Y esto repercute en la salud de las personas? Sí, o sea, mentalmente yo creo que es lo más difícil de sanar la salud mental, porque necesito de mi fuerza interior para querer cambiar, porque cuando yo tengo cuando estoy mal psíquicamente, necesito querer salir de ese estado, porque hay personas que le cuesta mucho salir de ese estado, no es fácil, por eso hay que tomar conciencia de la importancia que es comunicarnos bien con nosotros mismos. ¿Qué acciones podemos tener diariamente para intentar lograr esa coherencia? Mirarnos al espejo todos los días y decirnos que somos capaces.
que confiamos en nosotros mismos. Cuando yo confío en mí misma, voy a lograr todo lo que puedo y lo que me propongo, ¿no? Tener objetivos claros, propósitos. Por más que parezca difícil, lo bueno es que no dependemos de otros para poder hacerlo. Sí, eso es lo más importante, que dependemos de nosotros mismos. Somos nosotros mismos quienes tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida. Ya dejar de pensar en el otro, lo que el otro quiere, lo que el otro nos dice. No, empezar a escucharnos. Cuando nosotros empezamos a escucharnos a nosotros mismos, empezamos a confiar, a creer en nosotros. Algo que se me pasó, te pregunto, ¿las creencias cómo influyen? Las creencias son esos patrones que vienen de generación en generación. Lo que nuestros abuelos depositaron en nuestros padres en nosotros y nosotros en nuestros hijos y así sucesivamente. Pero hay que hacer un corte en esa creencia porque es lo que nos está limitando a avanzar muchas veces en la vida como ser humano. Creer en mí, elegirme yo, sentir eso y empezar a actuar. Escucharnos, comunicarme mejor conmigo mismo, aceptarnos, conceptos que merecen nuestra atención para comenzar con el proceso de un necesario cambio para vivir mejor. Muchas gracias a Silvina Zapulla por ayudarnos con estas reflexiones. Centro de Medicina Estética y Biológica Doctora Roxana Lepore. Tratamientos faciales, corporales y capilares con tecnología avanzada, depilación definitiva, terapias alternativas, masoterapia profesional, psicología y psicopedagogía, podología estética, maderoterapia, un concepto distinto de salud. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. En Amacer entendemos la salud como equilibrio, plenitud y bienestar. Desde una medicina integrativa, coaching y biodecodificación, te acompañamos en un camino de transformación corporal, mental, emocional y espiritual. Sanar es recordar quién sos. Amacer, tu espacio para volver a vos. Hacer ejercicio es una de las bases de nuestra salud. Por eso, desde este programa, impulsamos la actividad física, incluso con las rutinas de ejercicios para hacer en casa, que nos traen regularmente distintos profes de educación física. Pero tan importante como hacer ejercicio es hacerlo bien, y esto incluye no sobreexigirse y hacerlo según nuestra edad y nuestras condiciones y posibilidades. De esto nos habla hoy el doctor Gabriel Gypsy, quien también nos dice cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso y por qué. Yo creo que hay que hacer ejercicio físico, yo pregono eso, y otra cosa que hay que hacer es evaluar la cantidad y la carga horaria del ejercicio físico. Eso yo lo veo en las personas grandes y lo veo también en los niños y en los jóvenes, ¿no es cierto? Por ahí vienen muchos papás y mamás con sus hijos a verme porque tienen dolores articulares, dolores tendinosos, tienen patologías recurrentes y hacen actividad. Y mi primera pregunta es, ¿cuántas horas semanales de actividad física hacen? Y uno queda sorprendido. Los chicos hoy por hoy hacen actividad en el colegio, en el club, a la vez hacen otra disciplina, hacen doble turno, compiten en distintas categorías porque son buenos, lo ponen en una categoría más alta de lo que son porque falta uno de la categoría esa. Entonces están con actividad física de lunes a viernes sin parar y después compiten todos los fines de semana. Eso no termina bien nunca. Hay en la actividad física métodos que están relacionados con la planificación y dentro de la planificación está el descanso. O sea que eso ténganlo en cuenta que es fundamental.
descansar es fundamental para tener un buen rendimiento. Y la carga horaria, de acuerdo a las edades, tiene que ser de una determinada forma. No se puede sobrecargar a un niño ni a una persona tampoco de la edad nuestra a hacer un tipo de actividad física tan intensa que no nos permita tiempos regenerativos para recuperar. Y estas cuestiones no se pueden estandarizar, doctor, es decir, según la edad, según el género, sino que son particulares de cada uno. Son particulares de cada uno. Cada persona tiene, digamos, recursos biológicos y algunos tienen un talento especial para desarrollar ciertas actividades, pero sí se puede estandarizar, por ejemplo, la cantidad de horas recomendables de actividad física semanales según la edad. También se puede estandarizar el tipo de actividad física que es recomendable para cada persona de acuerdo a su genética y sus factores predisponentes o sus enfermedades previas. Entonces nosotros ya sabemos que hay personas que tienen recomendaciones de hacer actividad de fuerza, otras que tienen recomendaciones de hacer actividades más aeróbicas. Siempre lo sugerido es combinar y siempre hay una base de actividad física sólida que tiene que ver con algunas cosas que son fácilmente realizables, que son sanas. A mí, por ejemplo, me dicen, bueno, yo quiero hacer actividad física, quiero bajar de peso, quiero estar en buen estado aeróbico, entonces a mí me dijeron que lo que tengo que hacer es running, tengo que correr. Bueno, es realidad, eso es real. El running te genera un gran consumo energético, un gran consumo calórico, por ende, es más fácil bajar de peso haciendo running, o sea, corriendo, que por ejemplo caminando. Ahora, si vos me decís a mí cuál es lo sugerido para mí, y si uno quiere bajar de peso y mejorar su metabolismo general, yo recomiendo, primera instancia, la natación. Segundo, la bicicleta. Tercero, las caminatas y correr, el running, a lo último. ¿Por qué? Porque la carga articular que sufre el corredor, ni hablar del corredor de montaña, es descomunal. Entonces, no es que está prohibido, está súper bien que hagan running, pero tiene que estar condicionado a la persona que entrena específicamente esa disciplina, que tiene experiencia en esa disciplina y que tiene una edad adecuada para que sus articulaciones toleren ese tipo de disciplina. Cada persona tiene un punto de partida y un camino diferente. Elegir una actividad adecuada, progresar de forma gradual y priorizar la continuidad por encima de la intensidad son pilares para obtener beneficios duraderos. La mejor rutina será siempre aquella que pueda sostenerse en el tiempo con seguridad. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy, Colón 225, Edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351-683-2881. Estamos transformando Colonia Carolla. Avanzamos con la puesta en valor de nuestra calle Pedro Patal. Trabajamos en despejes de banquinas, en asfalto de nuestros vados, en bacheo y también en la seguridad vial a través de la demarcación de nuestro acceso principal Pedro Patal. Hacemos obras, hacemos progreso. El colesterol elevado puede comenzar a producir daño muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. En este micro, la doctora Fuentes de CEDIAN explica por qué la guía 2026 sobre colesterol y prevención cardiovascular propone actuar de manera más temprana y quiénes podrían beneficiarse de iniciar tratamiento incluso sin haber desarrollado enfermedad cardiovascular. Hay personas que deben empezar a tratar el colesterol o por lo menos vigilarlo aunque no tengan síntomas, que son aquellas personas que tienen un riesgo aumentado, como personas diabéticas, obesas o con síndromes metabólicos. En esta última guía también aparece
la noción o la idea, la refuerza de que la exposición prolongada a partículas aterogénicas tiene un efecto acumulativo, por lo cual me lleva a una mayor posibilidad de formar placas en el tiempo. Por eso, ya desde edades tempranas se debería medir todos estos valores para saber qué pronóstico y actuar de una forma preventiva primaria. Esto es decir, primario significa que se hace antes de que ocurra cualquier evento cardiovascular en la vida de esa persona. Edades tempranas se puede considerar a partir de los 18 años, 20 años, o si en el caso de que haya una incidencia de una hipercolesterolemia familiar, incluso se recomienda en niños y adolescentes. La prevención cardiovascular evoluciona junto con la evidencia científica. Identificar el riesgo individual y actuar oportunamente permite proteger la salud antes de que aparezcan las complicaciones. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Mira todo lo que hicimos en Jesús María en 2 años. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. El centro de alta complejidad del Hospital Vicente Agüero ya funciona con tecnología 100% digital. Incorporamos equipamiento de última generación y se remodeló íntegramente el servicio de diagnóstico por imágenes. Además, avanza la obra del Centro de Desarrollo Infantil en Jesús María, un espacio dedicado a la primera infancia que brindará cuidado, nutrición y estimulación a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Córdoba invierte en salud y en cuidado integral, acompañando a los vecinos en cada etapa de la vida. Antes teníamos que ir a Córdoba para hacernos los estudios, ahora tenemos la tecnología acá en nuestro hospital. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Jesús María. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Llegamos al final de nuestro programa. Recordamos las vías de contacto. El WhatsApp 3525-551-518. En YouTube, Impulso Vital TV, y en las redes sociales Facebook e Instagram nos encuentran como @ImpulsoVitalTV. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para conocer más sobre salud aquí en Impulso Vital.